Te voy a decir una cosa. Primera vez que me conecto con ustedes poniéndome mi faja. Hoy estoy estrenando la faja de lujo dorada. ¿Cómo están mis supporters? No le digan esta vaina a nadie. Nadie ha visto esto. Estoy pariendo, chama. Estoy pariendo. No, esto lo tengo que hacer yo sola. Me estoy estrenando una faja nueva, que es la faja amatista. Voy a caminar una alfombra ahorita roja. Decidí ponerme este traje. Y estoy pariendo. ¿Sabían ustedes que para ponerse una faja hay que tener responsabilidad, personalidad y carácter? Sí. Ya después que uno pasa esta parte, ya lo demás es tontería. ¿Vieron? Sale mi cauchito. Sí, vale, voy a tener que hacer eso. Ay, ya va, me equivoqué. Porque, ay, madre. Cuando yo me abrocho la faja, me la tengo que abrochar, la faja de lujo, en el primer gafete. La primera hilera de gafetes. Puta madre. De verdad. Complicado. Marica, no llego. Yo camino 5 minutos y me voy a ir. Te lo juro. Después que uno ya se la pone no pasa nada. Pero las fajas de luxe. ¿Tú tienes el teléfono de Guillermo? No. Mi esposo me está escribiendo que está llegando. Está escribiéndome, ay Dios mío. Y tengo que estar pendiente. Solamente, ay puta, me quería conectar con ustedes para que me vieran en acción. Y lo más grande del mundo es que me acabo de poner una faja y me acabo de quitar otra. Literalmente. Beautiful. Beautiful. Ahora, tú me tienes que ayudar a hacer esto. Ya va. Espérate. ¿No me la puedes subir un poquito? Salatela. Ajá. Como para que el culo quede donde va. Miércoles. Beautiful. 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 Y ahora, espérate. La cosa es que me ayudas a que se tape el sostén. Aquí con un... Please. Les voy a mostrar cómo se ve. Mercedes. Doménica. Esto no lo ha visto nadie. Esto no lo ha visto nadie. Me voy a poner estos zapatos que son horrendos de incómodo. Lo más grande del mundo es que me estoy orinando. Ay, Dios mío, perdónenme tanta movedera. No puedo ver el video. ¿Cómo que no puedes ver el video? ¿Cómo que no puedes ver el video? Espérate. Estoy echando mi cremita, mi perfume favorito. Mi esposo me va a acompañar hoy. Tú me lo buscas por la puerta lateral esta que está pues, cerquita, esa misma. ¿La de acá o la segunda? Supongo que la primera. Sí, exacto. Entonces aquí, espérate. Mira esto. Así voy a salir yo. Ahora lo que le quiero meter son los cositos. ¿Mucho quieres que te la cosa? ¿Tú quieres cosérmela? Es que se va a ver mejor. Dale, pues cósemela ahí, mi amor. Chévere. Entonces me voy a poner
esto ya me lo puse, como vieron, aquí queda el cierre, que es el que yo uso para ir a la alfombra. Entonces, claro, todo el mundo me va a estar viendo el cierre, pensando que eso es el... Ay, Dios mío. Espérate un momento. Ay, Dios mío. Le voy a escribir a mi esposo que ya lo voy a mandar a buscar. No se vayan a ir, ya va. Dios mío. Las ganas de orinar que yo tengo no son normales. ¿Me pongo zarcillos grandes, largos? Sí. Sí. Ok, espérate un momento. No, eso es el cierre, eso es el cierre. Ay, Dios, espérate un momento, tengo que llamar por teléfono. Ay, Dios mío, niñas, yo estoy entre que hablando con ustedes. Yo no sé qué pasa cuando yo estoy hablando por teléfono o cuando estoy... Allá me está trayendo mi esposo, que le dije que viniera. Tengo los ojos cansados, ¿verdad? Yo creo que sí. Qué vaina. Voy a guardar todo, porque aquí tengo toda mi información. ¿Están conectados? Yo no sé si eso está conectado. De verdad no tengo ni idea si están conectados. ¿Será que sí? Me voy a echar más perfume. Yo aquí en el trabajo siempre tengo mucho perfume, porque... Okay. Yo no sé si están conectados, pero me voy a tener que desconectar. ¿Sí están conectados? Ay, Dios mío, pensé que no estaban desconectados. Desconectados, ya va. Que ponerse polvo. Ay, Dios mío. Ahora me acabo de echar polvo. Y en la pestaña. Qué vaina. A mí lo que menos me gusta, y eso se los digo en serio, te lo juro, es las alfombras. No me gustan las alfombras, no me gustan, porque no me siento yo, porque a mí me gusta más mi día a día. Ahorita me van a coser esto puesto de manera de estar más safe. Qué fuerte. Ya va. Ok, Juanma viene para acá, se está cambiando de ropa. Claro, todo el mundo va a decir algo de esto, ¿verdad? Sí se está notando. Como que se me ve el cierre, la van a pensar y no la puedo abrir porque ahí está la totona. Hoy tenemos 2 días hablando de totona. Ya sé lo que voy a hacer. Pasa que ese es el cierre. A mí no me importa. A mí no me importa. Todo el mundo sabe. Sí, pasen. Ay, hello. Miren quién está aquí. Miren quién está aquí. Mi esposo. How are you? Cierra eso. Ven, mira quién está aquí. ¡Tarán! Cósemelo aquí delante de la gente. Estás en tu casa, mi amor. Siéntate. Cuidadito con las cosas con Pamela. Cuídate, da un coñazo con la... Ay, perdón. Recógele la... Si le queda un vestido, ponla si quieres más paradita y ponle las cosas a Pamela encima de esta caja porque te puedas sentar ahí. Okay. Está bellísimo esto. Juanma se está cambiando ahorita y tú puedes creer que yo lo que tengo son ganas de orinar parejo. Claro, yo no me la tengo que quitar, solamente bajo el cierre ya. Pero te lo juro que voy a caminar la alfombra, saludo, me tomo las fotos, hago los videos y me largo. Nick, yo no he almorzado. Yo no he almorzado, te lo juro. Es que, de verdad, que no se vea, ¿verdad? Sí, no sé. El hilo del mismo color. ¿Esto es Pandora? No. Pareciera. Son más finos que Pandora, ¿verdad? Pero me lo robé de mi mamá. Muy bien. Cartier. Este es de la mitad. Estas son las cosas que no me gustan a mí. Te aviso, aún no. Imagínate tú, todavía no ha llegado nadie, no quieren que camine todavía la alfombra y me van a avisar en el momento preciso que quieren que yo entre. Porque esa es otra cosa, uno en las alfombras no entra a la hora que uno quiere, sino en la alfombra uno entra a la hora
que quieren las personas que a uno lo están manejando. Me acaba de decir la persona que maneja talentos de aquí de Telemundo que él me avisa cuando yo entre, cosa que le agradezco, porque tampoco quieren que llegue cuando no haya nadie, ni tampoco de última. O sea, yo mañana tengo que estar aquí en Telemundo a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Te tengo calentando la sopa. Pero bueno, no se lo cuenten a nadie, no le digan a nadie lo que acaban de ver, que a nadie le he mostrado lo que me voy a poner. Me hacen el favor, mira que en Caro Lovers suceden las cosas que nadie más puede ver. ¿Ok? Ay, Dios mío, Cristo. Es bonito. Lo que te voy... Es que no sé... Dame, yo no puedo. Mira, te doy mi teléfono. Yo quería hacerte todo a la misma vez. Video de YouTube, quería hacer historias, pero creo que les voy a quedar debiendo el YouTube. Haz puras historias, las vas montando, tomas fotos, me las salvas. Vas a ser el dueño de eso. ¿Sí? Tiene full batería. Lo cargué durante media hora aquí montadita y ya. ¿Dónde te estacionaste? Aquí cerquita, ¿verdad? Buenísimo. Después venimos directamente aquí y nos vamos. Se los dije, no me voy a quedar tanto tiempo. No puedo ver el capítulo. Yo lo veo otro día. Porque hoy les cuento algo. Cuando van a estrenar una novela, una serie, en Telemundo, nosotros somos los primeros que vemos todo lo que ustedes van a mirar. Entonces, en ese estreno, obviamente nos pasan escenas que a veces no salen en la tele. Usualmente es así. Y nosotros podemos compartir con ustedes algún tipo de contenido, no todo el contenido. Yo me siento muy contenta. Sé que esta nueva versión... Un poquito más. ¿Me lo dejo así o un poquito más? Un poquito más, ¿verdad? Tampoco así tan choke off. Ya es suficiente que sea una faja. No tanto, porque no tengas que sufrir tanto. Bueno, esto es la faja amatista. Literalmente estoy con la faja amatista. Después todo el mundo se va a enterar, pero ustedes tienen la primicia. Ustedes tienen la primicia de la faja amatista. ¿Ok? De hecho, que les voy a decir una cosa. Ustedes ven primero mi contenido que todo el mundo. Ustedes se enteran primero de lo que la gente o a veces no ve o ve después. Porque a veces comparto pedacitos de lugares en donde yo he estado solamente con ustedes. Entonces, qué fuerte que la gente que quiera ver esto solamente tenga que hacer lo que ustedes hacen, que son subscribers, son Caro Lovers. Qué maravilla de trabajo has hecho. Ustedes están viendo lo importante que es el trabajo en equipo, que es importante que uno tenga a una persona de confianza. Pamela, yo ni sabía que iba a estar aquí. De verdad, Pam, thank you very much. Porque no sé qué hubiese hecho. Acuérdate que a mí cuando me convierte en la faja amatista, en la faja deluxe, mira esto cuando yo ahorita me pare en la alfombra. El titular mañana va a ser, y se los voy a compartir, Carolina Sandoval llega otra vez en faja al estreno de La Reina del Sur. O sea, la Reina de la Faja llega al estreno de La Reina del Sur en faja. Esto está muy fuerte. Bueno, déjenme un momentico que le tengo que escribir al manager de talento. Ya va. Mira, mis amores. No, ya, enseña tú, enseña. Ok, tan. Cuando yo llegue a la alfombra, todo el mundo va a pensar que esto es el clítoris. Caro y su faja, y esto es lo que más se va a notar. Literalmente. Ay, qué fuerte. Tan. Pero bueno, me voy a desconectar por un ratito y los veo ahora en el espejo. No se rían, Iris, no se rían.